Rafael nos llamó y nos dijo: quiero que vengan conmigo a lo que ya se ha construido en Ciudad Universitaria. Y vamos yendo con él y llegamos a la Torre de Humanidades, y cuando llegamos al 7º piso, caminamos por el pasillo y vimos a los lados en el pasillo letreros con cada uno con el nombre de nosotros. Cuando llegó a uno que decía: doctora Josefina Muriel, usted no sabe la emoción que fue para mí. Tengo por fin un lugar donde trabajar en mi amada universidad. Por fin ya puedo trabajar aquí. Qué maravilla. Y no he perdido mi sitio, ¿eh? Sigo allí trabajando después de 52 años o más. Es en suma una mujer que se adelantó a su tiempo, no solamente por la temática original que ella estudia, sino por su misma personalidad, ¿no? Es una mujer de carácter fuerte, pero a la vez uno la ve y es un ser hermoso y femenino. Tenía una conciencia femenina muy importante. A ella le pareció siempre que la mujer debía tener una posición diferente en la sociedad, y eso fue lo que la inclinó a estudiar a las mujeres. Ella no es feminista en el mal sentido de la palabra, sino en el mejor posible de ella, que ha reivindicado el lugar, el papel de la mujer en la historia, particularmente en la historia novohispana. Es uno de los espíritus más jóvenes, más activos, más ricos y más definidos vocacionalmente. La doctora en Historia Josefina Muriel, investigadora emérita de la UNAM, ha consagrado su vida a revocar los prejuicios de género para asignar a la mujer el lugar que con justicia le corresponde en la historia de México. La defensa de esta convicción y su pasión por el trabajo han abierto campos de conocimiento antes inexplorados de gran relevancia para la ciencia histórica. La doctora Josefina Muriel nació en la Ciudad de México el año de 1918. Debido al conflicto cristero y al cierre de las escuelas religiosas, cursó la primaria en casa. Posteriormente ingresó al Colegio Motolinía, donde cursó la secundaria y la preparatoria. Ahí tuvo un encuentro fundamental con la historia a través de su maestro, Juan Sánchez Navarro. Yo me aficioné a la historia por las buenísimas clases que él nos daba. Siempre se lo dije: tú fuiste el que promoviste mi vocación de historiadora, sobre todo para dedicarme a la historia colonial de México. A pesar de un profundo amor por la literatura, decide estudiar historia e ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, donde se relaciona con personalidades de la talla de don Manuel Toussaint, quien sería trascendental en su carrera. Era una persona de lo más agradable y además de eso muy sabio, y que amaba tanto la arquitectura nacional, es decir, todo el arte de México, que cuando él estaba dando clase entusiasmaba a sus alumnos en los valores que tenía todo lo de arte en México. Don Manuel Toussaint impartía la Cátedra de Arte Colonial, que él mismo había fundado. Con motivo de su clase, orientó el primer trabajo de historia conventual de la joven Josefina Muriel. Una vez pasando frente al monumento a Juárez, que está a un lado, y frente a la iglesia Corpus Christi del otro, nos detuvimos, se detuvo el tránsito, y volteando la cara ahí, mi madre, que iba en el coche conmigo, me dijo: mira qué hermoso edificio, es la iglesia del convento de indias caciques. A mí me llamó mucho la atención un convento de indias y caciques, y entonces empecé a averiguar sobre él, a estudiar, y don Manuel Toussaint, se lo comenté a él, y él me dijo: ¿por qué no me haces un estudio como trabajo del semestre sobre el convento de Corpus Christi? Conseguimos la documentación, se lo hice,
y él lo publicó en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, en el número 6. Es lo primero que yo publiqué en la universidad, lo publicó don Manuel Toussaint. Las indias caciques son hijas de grandes tlatoanis, ¿no? Ex-tlatoanis, o sea, reyes nahuas, que en el momento de la conquista, ellas pasan a ser parte de una especie de aristocracia, pero siguen siendo del grupo indígena. Era una institución que la había creado el virrey Marqués de Valero, cuando se enteró de que las indias no eran permitidas en los conventos más que de criadas, porque no se les permitía profesar, porque decían que eran unas ignorantes en la cultura cristiana y no podían entender lo que era la vida conventual, lo que era el celibato, en fin, muchas otras cosas. Y al virrey le dijo una monja, la monja Petra de San Francisco, a la que le ayudaba: señor virrey, hay muchas mujeres tan buenas entre las indias y que tienen una cultura tan amplia como las españolas, como para entender lo que es ser monja y poder leer en latín igual que leen estas y en castellano. Esas son las indias caciques, que han sido educadas por innumerables maestros y en grandes escuelas. Fueron sus maestros personalidades de la talla de Pablo Martínez del Río y Edmundo O'Gorman, quienes presidieron su examen profesional de maestría y doctorado, con los que obtuvo estos títulos en 1946 con la tesis profesional Conventos de monjas en la Nueva España, con la que obtuvo magna cum laude. No obstante, eran años difíciles para el ejercicio de la historia. Cuando nosotros nos íbamos doctorando de la universidad, salíamos de allí y no había ninguna institución, un centro que nos reuniera para que continuáramos nuestras investigaciones, que nos apoyara, en fin, y sintiéndonos todos en esa soledad, se nos ocurrió que fundáramos la Junta Mexicana de Investigaciones Históricas. El primer cargo que ostentó la doctora Josefina Muriel fue el de presidente de la Junta Mexicana de Investigaciones Históricas, puesto donde, como apasionada de la mujer y del periodo colonial, rindió homenaje a la 10ª musa. Se nos ocurrió hacer una exposición iconobibliográfica de Sor Juana que nunca se había hecho en México. La exposición iconobibliográfica tenía como fin presentar todas las ediciones que se habían hecho de las obras de Sor Juana, esa pretensión, y las pinturas que se encontraran, grabados y demás de Sor Juana. Nos costó mucho trabajo. Trabajamos en México, trabajamos en España, trabajamos en Estados Unidos, con los amigos y las conexiones que ya todos teníamos en estas partes, ¿verdad? Y la pudimos hacer en el IFAL. Una de las personas que nos estaba ayudando tenía relación, no sé si hermana o prima del señor Espinosa Mireles, y nos dijo: mi tío tiene el retrato original de Sor Juana que se tenía en el convento de San Jerónimo. Entonces, fíjense lo que es para nosotros el retrato original. Lo fuimos a ver, le suplicamos que nos prestara y nos lo prestó. Y se expuso allí por primera vez el retrato de Sor Juana, que hoy está en la rectoría de la universidad. ¿Y sabe por qué llegó a la rectoría? Porque después de que quitamos ya la exposición y se la íbamos a devolver todas las cosas, el retrato de Sor Juana, al señor Espinosa Mireles, de pronto a Francisco de la Maza, que era uno de los que había organizado la exposición con nosotros, porque era compañero, Francisco le propuso al rector de la universidad, no recuerdo en este momento quién era, que por qué no compraba la universidad el retrato de Sor Juana. Y tanto le insistió que la universidad lo compró. Y el señor Espinosa Mireles accedió a que Sor Juana hiciera lo que nunca había logrado en vida: entrar a la universidad.
En 1946 recibe una beca de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 1947-1948, para realizar investigaciones en el Archivo General de Indias. Un maestro de México se llevó mi libro Conventos de Monjas en la Nueva España, el señor Rubio Mañé, y él se lo enseñó mi libro allá en España a varias personas, y entonces le sugirieron que por qué no me iba yo a España a investigar un tiempo, y entonces de España, del Ministerio de Asuntos Exteriores, me ofrecieron una beca para ir a trabajar al Archivo de Indias, lo cual yo acepté inmediatamente y encantada. ¡Qué oportunidad! Si uno se imagina en aquellos tiempos donde pues, la situación todavía en Europa era muy difícil, donde las comunicaciones eran complicadas, y ella me ha platicado que llegó a Nueva York, porque era a través de Nueva York los vuelos internacionales. Entonces ella llega a Nueva York y se arrepiente en ese momento de haber decidido aceptar la beca, y le habla a su mamá y le dijo: no, mamá, creo que tenías razón en todas las recomendaciones que me hacías y todas las consideraciones, y me parece que tienes razón y quiero volver a casa. Y la mamá me dijo: no, tú decidiste eso y pues ahora te vas a España. Y entonces llega a España y pues en una situación difícil, pero ella la afrontó definitivamente, y pues resultó una experiencia maravillosa en su vida. El trabajo fue tan valioso en el Archivo de Indias que le permitió encontrar temas que desarrollaría a lo largo de toda su carrera, aunque todos giraban en torno a uno principalmente: revelar el importante papel de la mujer en la historia de la colonia en México. Empecé a trabajar allí. Me sorprendió la cantidad de cosas que iba yo descubriendo día a día. No sabía yo qué temática iba yo a desarrollar entonces. Acababa de desarrollar lo de los conventos. Eso me había abierto muchos horizontes sobre las mujeres. Veía yo que realmente no conocíamos nada de la vida de las mujeres en la colonia fuera de Sor Juana. Teníamos que ver mucho eso, su relación con la sociedad, con la cultura, con la religión, con todo. Yo dije, hay que buscar qué hay. Pero empecé a buscar algunas cosas de conventos, pero al mismo tiempo encontraba cosas de colegios, al mismo tiempo encontraba cosas sobre hospitales de la Nueva España. Todo lo que iba yo encontrando. Lo que yo estaba buscando era conocer el siglo XVI. En 1949 regresa a la Ciudad de México, donde la Junta Mexicana de Investigaciones Históricas se ha extinguido. Entonces, un destacado académico universitario, amigo suyo, don Manuel Romero de Terreros, aprovecha su pasión vocacional para sacar adelante un proyecto editorial. Y don Manuel me llamó un día y me dijo: ¿quiere venir a platicar conmigo un rato? Fui a verlo allá en el Monte de Piedad y me dice: quiero hacer un libro respecto a los retratos de monjas coronadas, de los que usted ha hablado. Creo que es una temática pictórica muy interesante. Dije: sí, me parece. Una vez que lo estudié, lo escribí y se lo llevé a don Manuel. Y cuando se lo llevo a don Manuel, me dice: pero Josefina, ya hizo todo el libro. Yo nomás quería que hiciera un poquito, pero ya me evitó todo el trabajo. Ya lo hizo usted. Ya le quitó el trabajo. Entonces me dice: ahora entonces lo que yo voy a hacer, van a ser el estudio de los medallones de las monjas. De esos que tengo ya, estos ejemplares, sí. Los que usaban las monjas, algunas, las concepcionistas, por ejemplo. Entonces hicimos un libro en lo que la parte de los retratos de las monjas coronadas lo hago yo. Y los escudos de monjas, los medallones de monjas, el estudio es de don Manuel y lo publicó Jus. Salió una edición muy bonita. Como investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, sus primeros libros publicados fueron los 2 tomos sobre los hospitales de la Nueva España. Al estudiar los hospitales de la Ciudad de México
empiezo a vislumbrar la expansión de los hospitales en todo el territorio nacional y empiezo a descubrir la importancia que tuvo en la época colonial la obra hospitalaria para salvar a miles de personas que se enfermaban en las epidemias. En 1969 publicó La Marquesa de Selva Nevada, sus conventos y sus arquitectos, texto que rompió esquemas sobre lo femenino en la colonia. Entonces me llamó mucho la atención saber que existió una mujer muy rica que profesó y que tenía tanto dinero que podía contratar a los mejores arquitectos del tiempo y mandarse a hacer una capilla sensacional en Querétaro. Entonces, bueno, todo eso para mí fue sorpresa, porque yo tenía pues un molde muy convencional acerca de lo que significaba profesar como monja en la época colonial. En 1974 publica su investigación sobre los recogimientos de mujeres, respuesta a una problemática social novohispana. Al tratar hospitales y haber tratado conventos y esto, me abrió unos caminos que me mostraban a una serie de mujeres que no tenían dónde hospedarse cuando salían del hospital, otras que tenían hijos y que habían quedado viudas y que necesitaban que las ayudaran. Los hospitales ayudaban mucho a las viudas y a todo eso, no solo a los enfermos. Y entonces dije yo, voy a ver qué se hizo con estas mujeres, las que quedaban viudas, que tenían hijos, las que no se casaban. ¿A dónde iban? ¿De qué se sostenían? Y entonces empecé a averiguar. Empecé a encontrar unas instituciones que se llamaban recogimientos de mujeres. Estos los formaban muchachas, ya no chiquillas de 15, 18 años, no, muchachas ya un poquito mayores, que se habían quedado solteras, o mujeres que habían quedado viudas y que necesitaban la protección de unas y otras, la protección económica, para que si todas juntas trabajaran, entre todas podían sostener aquella casa. Ajá. Y así nacen los recogimientos de mujeres. Usted sabe que en la época colonial pues había dos opciones en la vida, o entrar en el estado matrimonial o entrar en el convento. No había otra posibilidad para las mujeres. Eso lo ve ella muy bien reflejado en la obra. Para conocer la cultura femenina de la época, la doctora Josefina Muriel primero se preguntó cómo sería la educación de las mujeres. Sus investigaciones rompieron viejos prejuicios y fueron publicadas en su obra monumental La Sociedad Novohispana y sus colegios de niñas, que se publicó en 2 tomos que van del siglo XVI al siglo XIX. Pues de los papeles que yo tenía, de los libros que llegaban a mis manos, del oír constantemente la tontería de que las mujeres en la colonia eran unas ignorantes. Y cuando yo tenía en mis manos libros escritos por ellas, decía, no puede ser. Entonces, no, nada más Sor Juana, las otras eran unas analfabetas. Entonces dije, no. Entonces hay 2 libros allí que se unen. Por un lado, tuve que llegar primero a los colegios. ¿Cómo se educaban a las mujeres? Para decir yo si eran o no analfabetas. Claro. Entonces escribí libros sobre los colegios de mujeres. Desde de 1540, que fundan los conquistadores para educar a sus hijas y sus nietas. En 1987 publicó Los vascos en México y su colegio de vizcaínas. Al estudiar a fondo el impacto de las mujeres sobre el sistema educativo novohispano, sobre sus hospitales y recogimientos, sobre sus conventos y tradiciones, la doctora Josefina Muriel se sintió preparada para escribir un tratado sobre la mujer y la cultura femenina en la colonia. Y bueno, aquí tengo en mi escritorio, ¿no?, todos estos maravillosos libros que he escrito, empezando por lo que es la cultura femenina novohispana, ¿no?, que es un volumen muy denso, es una cosa preciosa, ¿no?, sobre las actividades de las mujeres, sobre las costumbres, sobre la vestimenta, sobre las ideas, el pensamiento, los quehaceres, los menesteres, los usos, costumbres de la cultura femenina. Esta es una obra para mí fundamental. En lo personal yo la he tomado muchísimas veces
para la investigación, incluye poesía, literatura, música. ¿Es una especie de antología? Es todo un estudio de la vida femenina. Me reveló la inteligencia femenina mexicana de la época colonial, que hubo poetas, pensadoras o filósofas, hasta cierto teólogas y historiadoras. Entonces yo incorporé a mi clase de historiografía mexicana un capítulo dedicado a las historiadoras, a las cronistas de los conventos de monjas. Como investigadora que ha sido por más de 56 años, también ha tenido labores académicas de enorme importancia, formando a muchas generaciones de historiadores. Recuerdo que todavía en Mascarones, un poquito antes del traslado a CEU, llegó Josefina a darnos la clase y fue ella la que la impartió. Era muy impresionante porque, bueno, usted la conoce, es una mujer así frágil, con un aspecto muy dulce, pero con una firmeza y una seguridad en sí misma que enseguida nos hizo marchar a todo el grupo de estudiantes de historia, que era nuestro primer año en facultad, con mucha seriedad y con mucha dedicación. Al amor, cualquier curioso hallará una distinción, que uno nace de elección y otro de influjo imperioso. Este es más afectuoso, porque es el más natural, y así es más sensible, al cual llamaremos afectivo, y el otro, que es selectivo, llamaremos racional. Además de su copiosa obra, que incluye artículos académicos, participaciones en congresos y conferencias, ha cumplido también funciones de gran importancia dentro de la universidad. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Históricas, fundadora del Anuario de Estudios de Historia Novohispana y directora del Archivo Histórico del Real Colegio de San Ignacio, el de Vizcaínas, de 1976 a 1999. Actualmente, a punto de cumplir 90 años, sigue trabajando como investigadora con un entusiasmo sorprendente. Hace unas semanas vino la doctora Muriel a mi oficina cargando un manuscrito que puso sobre mi escritorio y me dijo, mira lo que he terminado. Y lo empecé a revisar y era un libro sobre la música en los colegios femeninos, en los conventos, en el ámbito novohispano, ¿no? La música que hacían las mujeres y que tocaban las mujeres. No conocemos casi obra alguna escrita por mujeres, es muy poco. Es la música que las mujeres de la Nueva España conocieron y tocaron. Y también alguna que ellas escribieron. Desde Sor Juana también tenía escrito algo de música, ¿verdad? Ya sabemos de algunas otras que compusieron para sus conventos en especial, pero se ha perdido. Eso es lo que estamos buscando más, y tal vez cuando salga este libro, invite a otros investigadores a buscar, a ver si en los archivos se encuentra alguna pieza de música que luego diga, perteneció a la madre fulana, perteneció a sutana, ¿no? O lo escribió mengana. Creo que esa obra a mí me impresionó muchísimo. Todavía no sale a la luz, pero ya está en prensa desde hace un año. Y creo que esa obra va a ser un corolario fundamental para todo lo que ha escrito Josefina Muriel. Por su destacada e ininterrumpida labor humanista, la doctora Muriel ha sido objeto de innumerables distinciones, entre las que se puede mencionar la condecoración de miembro titular del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid en 1955 y la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en 1966. Además, ostenta membresías de la Academia Mexicana de la Historia, la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes y del Sistema Nacional de Investigadores, entre muchas otras. Hoy en día la cultura femenina tiene mucho más apertura, tiene mucho más aceptación social de la mujer que trabaja.
de la mujer que es profesionista, de la mujer que quiere ser a la vez madre de familia, ama de casa y profesionista, que tanto trabajo cuesta porque son trabajos de tiempo completo ambos, la casa y el trabajo. Josefina lo hizo en los años 40, en los años 50. Ella crió a 4 mujeres, atendió a su esposo hasta que él murió y además se consagró como una historiadora y una investigadora de la universidad. Ella es una investigadora emérita, una cabal universitaria. Yo diría de ella que es la gran dama de la historiografía mexicana. La Universidad Nacional Autónoma de México también la ha llenado de distinciones, como las medallas al mérito, concedidas en 1976 y 1993, su medalla por los 50 años de servicio como investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, la medalla Juana de Asbaje, concedida en 2003, y por supuesto, su nombramiento como investigadora emérita de esta, nuestra máxima casa de estudios. A ella me he dedicado todos mis esfuerzos académicos, todo el uso de la inteligencia poca o mucha que Dios me haya dado, todo el entusiasmo por comprender la cultura, todo esto lo he podido desarrollar en la universidad. La universidad es mi casa. Cuando deje de ir a la universidad es porque físicamente ya no puedo. Pero mientras me existan fuerzas, mi corazón y mi cabeza funcionen, yo estaré con mi universidad.